Bienvenidos a Economía en Breve Semanal. Comienzo por compartirles todos estos videos que pueden encontrar en el canal con explicaciones que espero les sirvan. En la descripción de este video en YouTube pueden encontrar siempre los links o pueden escanear el QR que aparece junto a cada video para que los lleve de forma directa y lo puedan ver. El tema relevante de la semana fue la designación de Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente Amplio por México, que agrupa al PAN, PRI y PRD y que la convierte en virtual candidata de unidad de la oposición a la presidencia de la República. La designación vino después de que el PRI le otorgara su apoyo, dejando sin oportunidad a Beatriz Paredes, a la que las encuestas no favorecían. Miren, mucho se ha dicho en diversos foros sobre la abrupta interrupción del proceso de elección que estaba en marcha por parte del Frente Amplio por México, pero me parece que hay que notar que a pesar de todos los vientos en contra, la alianza entre estos tres partidos se ha mantenido y ahora tendrán una candidata de unidad. Nada fácil mantener los acuerdos entre grupos políticos tan diferentes que tienen que conciliar muchos intereses diferentes. Nada fácil decidirse a apoyar una candidatura como la de Xóchitl, que podría considerarse una outsider, una fuereña de la política, pero por lo mismo con mayor capacidad para conectar con la ciudadanía. Diría incluso que la nominación de Xóchitl es más un triunfo de la ciudadanía y de la sociedad civil que de los partidos políticos. Posteriormente, el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso del 1 de septiembre fue aprovechado por Xóchitl para atraer todos los reflectores y la atención, dando un discurso que, además de estar bien estructurado y con varios mensajes importantes, se apropió, diría, de la esperanza que ahora renace en México y generó emociones poderosas para atraer a la ciudadanía. En el día del presidente y su informe, la atención del país se volcó hacia la futura candidata que competirá por la presidencia para cambiar el rumbo del país. El camino va a ser largo y lleno de peligros, ya que el entorno político está muy crispado y hay una gran polarización en la sociedad mexicana, pero por lo pronto comienza bien para Xóchitl. En cuanto a información económica, el INEGI presentó las cifras detalladas del Producto Interno Bruto de México, realizando, por cierto, la actualización del año base de su sistema de cuentas nacionales. El PIB creció 0.8% en el segundo trimestre, lo que representa un buen ritmo de expansión, aunque fue menor al 1% que se había publicado en el primer avance. En esta gráfica pueden ver el desempeño del total de la producción con una tendencia ascendente ininterrumpida por 7 trimestres consecutivos. Y en este cuadro pueden ver los crecimientos trimestrales de los principales renglones de la economía y el crecimiento acumulado del primer semestre de este año en la última columna. Varios renglones aquí resaltados en amarillo presentan un comportamiento inusual y muy sorprendente con tasas de crecimiento muy altas. Miren, un crecimiento de 10% anual es algo que normalmente no se observa en la economía a lo largo de un año. Para obtener un crecimiento del 10% en todo el año se requiere una tasa trimestral de 2.4% repetida 4 trimestres. La construcción creció 6.5% en el segundo trimestre, lo que da una tasa anualizada del 29%. En esta gráfica puede verse que la construcción, luego de estar estancada, comienza a crecer con fuerza inusual en los últimos 3 trimestres. ¿Qué puede estar detrás de esta inusual y diría sospechosa expansión? Una explicación es que el gobierno aceleró fuertemente el ritmo de sus obras insignia para terminarlas antes del fin del sexenio, recordando además que en junio de este año se tuvieron las importantes elecciones para gobernador del Estado de México y de Coahuila. Otra explicación posible es que el sector privado esté mucho más optimista sobre el futuro, reactivando sus inversiones más allá de lo usual, lo que diría es todavía prematuro ante todos los riesgos que aún hay en el horizonte. Es posible también que parte de este optimismo se explique por las expectativas que genera la relocalización de cadenas de suministro en América del Norte, el famoso nearshoring, que por cierto comento en uno de los videos que les mostraba de YouTube. Uno de los requisitos para comenzar a apostarle con inversiones para aprovechar el nearshoring es que el próximo sexenio habrá un cambio en la política económica, especialmente en la política energética. Y como están las cosas en el entorno político, parece algo posible. Regresando a los datos, el PIB de la industria manufacturera se ha estancado en los últimos 2 trimestres, como ven en esta gráfica, lo que representa un foco amarillo para el panorama económico del país. El comercio al por menor, que es una de las ramas más relevantes de los servicios, ha repuntado de forma
significativa en estos últimos 2 trimestres, como ven aquí en esta gráfica. Especialmente dinámico ha sido el sector de información en medios masivos, como ven aquí en esta otra lámina. En cambio, el PIB de restaurantes y hoteles, ahora llamado alojamiento y preparación de alimentos, presenta ya 2 trimestres básicamente estancado. Por último, y regresando al cuadro, la industria del entretenimiento muestra un crecimiento sorprendente en los últimos 2 trimestres. Así, las cifras del PIB presentan buenas noticias, pero con algunos claroscuros. Es cierto que las cosas han salido mejor a lo esperado en la primera mitad del año, pero habrá que tener cautela porque hay varias señales que sugieren que este ritmo no será sostenible. Las cifras de la balanza comercial del mes de julio que pueden ver en este cuadro, resumen, arrojan algunas de estas señales que puede haber de debilidad hacia el futuro. Por un lado, el comercio total, que es la suma de las exportaciones y las importaciones, se redujo respecto a julio del año pasado. En esta gráfica pueden ver que el nivel de comercio total está por debajo del observado en varios meses del último año y medio. Por otro lado, tanto las exportaciones manufactureras no automotrices como las importaciones de bienes intermedios no petroleros mostraron tasas negativas, lo que representa señales de debilidad en la actividad económica de Estados Unidos y de México. En esta gráfica pueden ver las exportaciones automotrices manteniendo un buen ritmo y niveles elevados. Si en cambio excluimos los automóviles de las manufacturas, podemos ver que el nivel de este mes de julio quedó por debajo del observado en muchos meses anteriores. Así, es probable que la fortaleza del peso mexicano esté afectando ya la competitividad de nuestras exportaciones y limitando su dinamismo. De hecho, platicando con varios amigos que se dedican a la exportación de manufacturas, me dicen que la fortaleza del tipo de cambio los está afectando seriamente. Del lado de las importaciones intermedias no petroleras, que son principalmente insumos utilizados en los procesos productivos o para la exportación, también vemos un nivel por debajo del observado en meses anteriores. Por otro lado, las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México sumaron 5.7 miles de millones de dólares en el mes de julio, que como ven en la gráfica fue el segundo nivel más alto registrado en la historia. El monto promedio de las remesas fue de $409, alcanzando un nuevo máximo, como pueden ver aquí, lo que revela que nuestros connacionales siguen encontrando buenos trabajos que les permiten enviar más dinero a sus familias en México. Sin embargo, si vemos el dinero en pesos que se recibe en México, podemos notar una fuerte caída del 17% en la remesa promedio en el último año, que se explica por la fortaleza del tipo de cambio. De recibir en promedio poco más de 8,300 pesos al mes hace un año, ahora los hogares en promedio recibieron menos de 7,000. En otro indicador, la tasa de desocupación repuntó de forma importante de 2.7 en junio a 3.1% en julio, continuando con una tendencia ascendente desde el fondo que tocó en marzo pasado. El número de personas abiertamente desocupadas creció en 322,000 para sumar 1.92 millones de personas, que es el nivel más alto desde septiembre del año pasado. La población ocupada aumentó también de forma importante en 774,000 para alcanzar 59.5 millones de personas, como vemos aquí. Resulta curioso que tanto la población ocupada como la desocupada aumentó, pero esto se explica por un fuerte incremento de 1.1 millones de personas en la población económicamente activa que aquí pueden ver. En julio hubo más gente que regresó a buscar trabajo, lo que presionó la tasa de desocupación. Por otro lado, el financiamiento de la banca comercial al sector privado siguió creciendo en el mes de julio, como ven en esta gráfica, de la que destacaría el repunte modesto en el renglón de empresas y personas físicas con actividad empresarial en las barritas anaranjadas. Del lado del crédito al consumo, todos sus principales renglones siguieron creciendo. Podría pensarse que el repunte del crédito va a contracorriente del fuerte incremento que han tenido las tasas de interés en México, pero esto es una visión incompleta del funcionamiento del mercado que solo ve el lado de la demanda, de los usuarios del crédito. Si tomamos en cuenta que en México hay una baja penetración financiera comparada con otros países, lo que quiere decir que la actividad bancaria es baja respecto al total de la producción, entonces es más fácil observar que el crédito que proveen los intermediarios formales está relativamente limitado por el lado de la oferta y prevalece una situación de, entre comillas, represión financiera. Esto quiere decir que hay relativamente pocos sujetos de crédito viables para los bancos que se dan, entre comillas,
darse el lujo de elegir a los mejores, es decir, a los que tienen mejor capacidad de pago. Cuando las tasas de interés aumentan, el ingreso que obtienen los bancos por intereses más que compensa el riesgo de dar crédito, lo que termina produciendo un aumento en la cantidad de crédito otorgada, justo como lo vemos ahora. Las cifras de finanzas públicas presentaron resultados desfavorables en el mes de julio. Por el lado de los ingresos, los tributarios crecieron con fuerza debido al crecimiento de la recaudación por impuestos sobre la renta, lo que es buena noticia, pero sobre todo porque este año no se está dando un subsidio tan elevado a los precios de los combustibles y esto ha permitido nuevamente una recaudación positiva en el IEPS, como ven aquí en este cuadro. La recaudación por impuesto al valor agregado está cayendo en términos reales de forma importante, lo que sugiere debilidad en el consumo. Por el lado del gasto, se observa un repunte muy fuerte localizado en el gasto de capital por la aceleración de los proyectos insignia de este gobierno. Tanto el balance público como el balance primario, que son los indicadores asociados a las metas fiscales, presentan un fuerte deterioro en julio y en el acumulado del año, lo que pondrá presión sobre el logro de los objetivos presupuestales. La deuda bruta total alcanzó 14.7 billones de pesos, equivalentes a 880 miles de millones de dólares, lo que representa incrementos de 479 mil millones de pesos y 146 mil millones de dólares respecto a diciembre del año pasado, respectivamente. En otro tema, Banco de México publicó los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado que pueden ver en este cuadro resumen. El pronóstico de crecimiento del PIB para el presente año mejoró nuevamente para alcanzar 3.04%, lo que representa una buena noticia, especialmente cuando lo comparamos con el 1% con el que comenzó el año. Hay que notar que la notable mejoría de la expectativa para el 2023 no ha correspondido en algo similar para el 2024. De hecho, pueden ver que el pronóstico para el 2024 está básicamente igual respecto a lo que se pronosticaba en enero. Una forma de ver esto es que las sorpresas positivas que se han dado en esta primera parte del año tendrán un efecto transitorio sobre la economía y el 2024 sigue viéndose como un año complicado con vientos en contra. Aquí tampoco encontramos los efectos de toda la narrativa positiva que ha tenido el nearshoring. Otra variable con cambios relevantes en las encuestas es el tipo de cambio, cuyos pronósticos para el cierre del año se reducen de forma apreciable. Los pronósticos para la tasa de interés monetaria al cierre del año aumentan un poco, pero para el 2023 se sigue anticipando un primer recorte por parte de Banxico, lo que me parece demasiado optimista. Los pronósticos de creación de empleo medido por los asegurados en el IMSS se redujeron respecto a lo previsto en el mes previo, lo que se explica por datos débiles en este indicador en los últimos 2 meses conocidos. Por último, para el crecimiento del PIB de Estados Unidos se observa también una mejoría para el 2023, pero un deterioro para el 2024. Banco de México también presentó su informe trimestral del que siempre destaca la revisión de sus pronósticos, en los que se observa una mejoría importante en su expectativa para el PIB de este año y del que sigue, como podemos ver aquí. Un crecimiento de 3% para el 2023, como ya vimos, está en línea con lo que espera el promedio de analistas privados, pero el 2.1% de Banxico para el 2024 está bien por encima. Entre los riesgos a la baja para el crecimiento, Banxico destaca una mayor debilidad o incluso recesión en Estados Unidos, condiciones financieras más apretadas y o volatilidad en los mercados internacionales, nuevas afectaciones al comercio mundial, una inversión insuficiente en México y el impacto de posibles eventos meteorológicos. Entre los riesgos al alza, destacan un crecimiento mayor al previsto en Estados Unidos, mayor resiliencia en la economía de México, inversiones llegando al país en el marco del TEMEC y un gasto público mayor al anticipado. Pasando a los mercados financieros, concluyó el mes de agosto con bajas importantes y generalizadas en los 10 mercados accionarios que seguimos, como pueden ver en nuestro cuadro resumen. En la semana que concluyó, los mercados presentaron ganancias de buen tamaño, salvo en la Bolsa Mexicana de Valores, que registró una baja marginal de 0.1%, como ven aquí en esta siguiente gráfica, con el índice terminando en 53.145 unidades. El peso mexicano presentó una depreciación importante en la semana de 2%, terminando en 17.09 pesos por dólar en el mercado interbancario. Al parecer, el mercado cambiario reaccionó a un anuncio inesperado de la Comisión de Cambios en México, que a partir de septiembre reducirá de forma gradual el monto vigente de 7.491 millones de dólares
del programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. Cabe notar que este mecanismo no tenía un efecto significativo sobre el funcionamiento del mercado cambiario, diría yo, y bajo las condiciones actuales ya no es necesario. Sin embargo, la decisión representa un cambio en la lectura de las autoridades que parecen ahora más dispuestas a acumular reservas que a reducirlas. En los próximos meses se tiene el vencimiento de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que muy probablemente ya no se renovará para México, ya que el fondo requiere tener sus recursos disponibles para otros países que pudieran necesitarlos en un entorno financiero global más adverso. No es impensable que en México se quiera revivir algún mecanismo de acumulación de reservas internacionales para mantener suficiente capacidad de respuesta ante un entorno posiblemente más adverso, lo que podría detener la apreciación cambiaria o incluso propiciar cierta depreciación en los próximos meses. En Estados Unidos, el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, el PCE Núcleo Core, que pueden ver aquí a tasa mensual, aumentó 0.2%. Y como pueden ver aquí, es un nivel todavía elevado respecto a lo que se tenía antes de la pandemia, lo que quiere decir que la inflación aún no se está portando todo lo bien que se requiere. Si lo vemos a tasa anual, se observa incluso un ligero rebote a 4.24%, estando todavía muy lejos del objetivo de 2% del Fed. Por otro lado, el flujo de ahorro personal se redujo nuevamente en julio como resultado de incrementos de 0.2% en el ingreso personal y 0.8% en el gasto en consumo, que como podemos ver aquí, este es el menor nivel desde la pandemia en el ahorro. Si vemos el consumo personal como proporción del ingreso, en julio alcanzó 81%, el máximo en por lo menos una década. Esto quiere decir que los consumidores están gastando por arriba de lo que es sostenible y en algún momento debería venir una corrección importante, lo que quitaría parte del fuerte impulso que el consumo ha estado dando a la actividad económica. Por otro lado, la tasa de desempleo repuntó de forma inesperada a 3.8% en agosto, alcanzando su mayor nivel en casi 2 años. Como ven aquí, las nóminas no agrícolas crecieron en 187,000 durante el mes de agosto, superando las 170,000 esperadas por el promedio del mercado. Pero este es un resultado que hay que matizar, ya que la cifra del mes de julio se revisó a la baja de forma significativa. Con estos resultados, los mercados financieros fortalecieron su expectativa de que el ciclo de alza en las tasas de interés del Fed ya terminó, lo que podría ser prematuro ya que aún falta por verse, diría yo, el control cabal de la inflación. En el entorno global hay un par de noticias a destacar, comenzando con la decisión de la India de prohibir las exportaciones de arroz ante el impacto que el clima extremo, especialmente inundaciones, han tenido sobre la producción de este importante alimento allá en esa región del mundo. Esto pondrá presión sobre los precios internacionales del arroz y corresponde a uno de los efectos que hemos anticipado del clima extremo del año sobre los precios de productos agropecuarios y que muy probablemente tendremos más de estos. Si estos impactos se acumulan, podrían detener o incluso revertir temporalmente el descenso de la inflación y llegar a propiciar nuevos aumentos en las tasas de interés de los bancos centrales. Ojo con este tema. La semana que inicia tendremos en México las cifras de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior del mes de junio, la confianza del consumidor del mes de agosto, los resultados de la encuesta quincenal de Citibanamex, la inflación del mes de agosto y el viernes se presentará seguramente en su fecha límite el paquete económico para el 2024 con los lineamientos de la política económica del gobierno. No es difícil anticipar otro ejercicio presupuestal muy optimista, sobre todo ahora que las cosas han salido mejor a lo esperado en la economía, lo que habrá que valorar con cuidado ante un 2024 especialmente complicado en el que se anticipan muchos vientos en contra. En Estados Unidos habrá indicadores no tan relevantes entre los que destacan las órdenes a las fábricas para ver la evolución de su sector manufacturero, que ha venido, por cierto, mostrando señales de debilidad. Para nuestra sección Tiempos de Crecer, me parece importante y oportuno comentar la otra noticia que ha generado mucho interés y comentarios en el entorno global, y es la inclusión de los nuevos países en el grupo de los BRICS, originalmente conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eran hasta hace un lustro los países emergentes en ascenso en la escena mundial, como lo indica la nota de CNN. Esto es un triunfo para China, pero no me queda claro que lo sea para los otros países. También en la nota se destaca la pregunta que muchos se hacen sobre si este nuevo y ahora más grande grupo puede representar un contrapeso efectivo para el poder de Occidente. En mi opinión, y puesto de manera muy simple y breve, no.
está muy lejos de convertirse en un verdadero contrapeso por dos razones principales. Por un lado, aunque una mayor producción del comercio mundial se realice en las monedas de estos países, el dólar y las monedas fuertes occidentales seguirán siendo las elegidas para estacionar, entre comillas, la riqueza del mundo, inclusive la de estos países, ya que el sistema financiero internacional de Occidente es el que garantiza reglas claras de operación que brinda la seguridad que buscan los inversionistas. No imagino a un millonario productor de Rusia o de Brasil o de la India manteniendo la mayor parte de sus recursos financieros en renminbis o rublos o reales, ya que estas monedas no tienen la profundidad financiera necesaria ni las garantías que otorgan los mercados desarrollados occidentales. Por otro lado, la parte más importante del conocimiento avanzado para la producción de tecnología, que será la clave para la producción total en el futuro, sigue concentrada en Occidente, especialmente en Estados Unidos. La producción de prosperidad en el mundo actual requiere mucho más que tener grandes poblaciones, grandes extensiones territoriales o recursos naturales abundantes. Requiere cada vez más tener los conocimientos y las instituciones adecuadas para cooperar a grandes escalas, que es lo que no tienen los países del grupo de los BRICS. Antes de terminar, los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara. Y con esto terminamos con este programa número 330 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.